amiguitos, ¿cómo han estado? Los he extrañado. Espero que estén bien por casa y con su familia. Bienvenidos nuevamente a mi canal Ricuritas de Mariu. Hoy vamos a hacer un delicioso postre, tartaletas de fruta. Espero que les guste. ¡Ñami, ñami! Vamos a lavarnos las manitos. Ahora, amiguitos, les presento los ingredientes. Tenemos 2 mangos, 500 gramos de fresa, 97 gramos de arándano, 8 yemas de huevo, 1/4 de azúcar, 3 kiwis, 1 taza y media de harina, 2 tazas de leche. Tenemos una cucharadita de esencia de vainilla, 6 gramos de maicena, 14 corazones de fondant, 75 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Y ahora seguimos con la preparación. Primero la harina con 3 huevos, porque lo demás va a ir para la crema pastelera. Lo que hacemos es echar toda la harina acá, en la mesa, y le hacemos un pequeño huequito en el medio para que no se caigan las yemas. Y le echamos 3 yemas y lo vamos mezclando. Luego, por siguiente, el azúcar, 1/4 de azúcar, 75 gramos de mantequilla y lo vamos mezclando. Luego seguido, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizquita de sal. Pizquita nomás, no se vayan a pasar de sal. Y ahora sí, lo mezclamos todo hasta conseguir la masa. Y obviamente, amiguitos, siempre con la mesa limpia. Y amiguitos, así me quedó la masa, tipo pastelina, así debe quedar. Ahora lo que vamos a hacer antes de poner el molde y amasarlo con el rodillo, vamos a ponerlo por 10 a 15 minutos en la refri para que repose y esté mucho mejor la masa, más suavecita. Y ya, amiguitos, ya reposó por 15 minutos. Como le dije, puede ser 10 o 15 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es amasarlo y hacer la forma del molde para poner el molde y llevarlo al horno para hornearlo. Y por cierto, antes de que me olvide, les digo que le eché un poco de grasa y le puse papel manteca. Y así, amiguitos, estamos amasando para poner el molde. Siempre tengo un poco de harina para que no se pegue al rodillo. Y bueno, amiguitos, ya la masa sabe, lo hemos puesto al molde. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo al horno. Antes de eso, vamos a pinchar y vamos a poner unos maicitos para que no hinche. Y bueno, amiguitos, ahora lo vamos a poner al horno por media hora. Y luego, cuando esté la media hora, se quitan las pepitas y se vuelve a poner por 20 minutos más. Listo. Y ahora, amiguitos, vamos a hacer la crema pastelera. Prendemos el fuego, ponemos las yemas, las 5 yemas, todo. Ponemos media taza de azúcar, 6 cucharaditas de maicena y mezclamos. Y ya al final, por último, le echamos la vainilla. Porque si le echamos ahorita, se pierde el gusto de la vainilla. Si se puede, mejor se cocina a fuego lento, bajito. Y ya, amiguitos, que se va haciendo la crema pastelera, le echamos 2 tazas de leche fresca. Y, amiguitos, ya hemos vaciado al bol la crema pastelera. Obviamente que está caliente y está líquida. Cuando se enfríe va a estar espesa. Ahora lo que vamos a hacer para que tenga brillo la crema pastelera, echarle un poco de mantequilla y vamos a mover.
y con el calor se va a derretir. Y bueno, amiguitos, ya está en el horno y ya está la masa. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle las pepitas de maíz para volver a hornearlo por completo y ya esté la masa realmente por 20 minutos. Y ya le quitamos las pepitas de maíz. Ahora vamos a quitar un poco más de huevo con yema para meterlo de nuevo al horno por 20 minutos. Y amiguitos, aquí tenemos las fresas. Lo que vamos a hacer es cortarlas. Y ya cortamos las fresas, amiguitos, así quedó en rodajitas en forma de triangulito. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el kiwi en formas larguitas. Y ya tenemos también los kiwis cortados. Ahora el mango vamos a cortarlo. Con cuidado porque el mango es bien suave y se deshace. Y amiguitos, ya se enfrió la quema pastelera. Ya se enfrió también la masa. Ahora lo que vamos a hacer es poner la quema pastelera a la masa para hacer la decoración, que es lo último. Y bueno, amiguitos, ya está la quema pastelera y la masa. Ahora vamos a decorarlo. Y bueno, amiguitos, así quedó con la fresa. Ahora vamos a poner el kiwi. Ahora falta el mango. Ahora por último, los arándanos. Y así quedó, amiguitos. Ahora por último, la decoración. Solo un poquito de azúcar finita. Y bueno, amiguitos, así me quedó la tarjeta de frutas. Hasta luego, amiguitos. Nos vemos en un siguiente video para un postre delicioso y rico. ¡Ñami, ñami!